Es un placer en esta tarde ya estar aquí con ustedes en este lugar. Hace 17 años tuve el privilegio de venir con 50 jóvenes de México en la obra de aquí de Betel. Algunos posteriormente se quedaron y algunos fueron tocados por Dios para servir al Señor en el área de las misiones. En esta ocasión hemos venido 9 jóvenes. Ellos ya están el día de hoy partiendo y ayer estuvieron partiendo. Tienen que regresar a casa y me pidieron un par de días para estar de turismo. Quiero agradecer a las casas de varones, a Eduardo, el pastor Eduardo, gracias, y a Pastor Elías y a todos ustedes por todo su aprecio y el tiempo que nos dedicaron para poder permitir conocer la obra de Dios, pero también para ser parte de lo que Dios está haciendo con cada uno de ustedes. Es un privilegio para nosotros y una honra el poder recibir de cada uno de ustedes un poco de lo mucho que Dios ha hecho a través de sus vidas. Ahí donde está, yo quiero que tome su Biblia y que ahí ponga su mano sobre ella y le diga al Señor en esta mañana: Señor Jesús, hemos venido a escuchar tu palabra. Yo declaro lo que la palabra de Dios dice para mí. Creo en ella y hoy escucharé tu voz. Amén. Abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 14. Mateo, capítulo 25, versículo 14. Y hoy quiero compartirles acerca de un mensaje que en varias ocasiones se predica mucho en la iglesia, pero se hace un énfasis específicamente en los dones, en los talentos, en las habilidades y en algunas cosas que Dios nos da para ponerlas en práctica. Pero en esta plática y en esta conferencia el día de hoy, yo quiero hacer un énfasis especial en lo que es ser hallados fieles delante de Dios. Vivimos una generación a donde pareciera ser que la fidelidad es una palabra que ha perdido peso, que ha quedado en el pasado. La fidelidad pareciera ser que es algo que pasó de moda, que no se practica hoy en día. Y Dios nos demanda a cada uno de nosotros ser hallados fieles delante de Dios. La Biblia así lo establece, lo dice Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1 y 2, dice: así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno de nosotros sea hallado fieles delante de Dios. Y quiero hablar de la fidelidad en nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Pareciera ser que cada vez que el tiempo avanza y tenemos una relación con Dios, perdemos nuestro compromiso, perdemos nuestra fidelidad. Y dice la Biblia que se requiere que seamos hallados buenos administradores de todo aquello que Dios pone en nuestra vida. Dice Mateo capítulo 25 versículo 14, voy a leer solo algunos versículos. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos.
Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Las parábolas son historias que Jesús enseñaba a sus discípulos. Jesús está enseñando una parábola en la cual nos quiere enseñar y hacer una analogía de cómo tiene que ser una parte del reino del cielo aquí en la tierra. Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, una de las cosas que hacemos es: hágase tu voluntad, clamar y pedirle a Dios que la voluntad de Dios allá en el cielo se refleje aquí en la tierra. Pero tenemos que entender algo, que para que reflejar el reino de los cielos aquí en la tierra, tú y yo tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y obedecerla. Esta historia me habla y me dice que el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dice que era un hombre que tenía probablemente una hacienda, probablemente bienes que tenían que ser trabajados, bienes que tenían que ser producidos. Y dice la Biblia que el reino de los cielos aquí en la tierra tiene que ser semejante a esta idea, a este concepto de hombre. Dice que era un hombre que llamó a sus siervos. Tenemos que entender primero quiénes son los siervos, los suyos, los que le servían a él. Y dice, me habla, primer concepto que me habla aquí en la Biblia, dice que el reino de los cielos. Yo no sé ustedes, pero nosotros allá en México tenemos un concepto muy erróneo de lo que es el reino de los cielos, porque lo comparamos con una serie de canciones o hacemos ciertas comparaciones o similitudes que tienen que ver con conceptos equivocados de lo que tiene que ser un reino. Cuando hablamos de reino en México pensamos, ustedes tienen una monarquía, ¿verdad? Y probablemente ustedes puedan asociarlo a lo que es una monarquía. El reino. En una monarquía hay un rey y el rey es el que manda. Y el rey no comparte su reino, no comparte su gloria con los súbditos. Pero en el reino de los cielos hay una gran diferencia, porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores quiere compartir su reino con cada uno de ustedes. No es un rey que traslada su reinado al primogénito, es un rey, dice Apocalipsis, que nos hace a cada uno de nosotros reyes y sacerdotes para su gloria. Y tenemos la responsabilidad de establecer su reino aquí en la tierra, de establecer sus principios aquí en la tierra. Y lo hemos entendido en México. Al menos en la iglesia donde estamos hemos entendido que tenemos que establecer su reino. La cultura del reino es una cultura que demanda establecer los principios de Dios aquí en la tierra. Y esto tiene que ser totalmente diferente a lo que pensamos o a lo que establecemos o un mundo está estableciendo. En México cuando hablamos de rey, tenemos un concepto de prepotencia. Tenemos un concepto de aquí se hace lo que mis chicharrones truenan, se dice en México. Es un dicho muy común. Se hace aquí lo que mis chicharrones truenan. Hay una canción que dice, yo sé bien que estoy afuera. ¿La han oído? Pero el día en que yo me muera, sé que tendrán que llorar. Y habla del rey. Un rey absurdo.
Un rey que no tiene nada, dice que está afuera, dice que está pobre, que la familia le ha dejado, que no tiene trono, que no tiene reina, que no tiene familia, que no tiene dinero, que no tiene propósito. Pero dice que sigue siendo el rey. Qué tonto y absurdo. Sigue siendo el rey. Porque pensamos o tenemos un concepto de rey como un pensamiento que establece simple y sencillamente nuestra propia voluntad. Pero la Biblia dice que el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos. Aquí me gusta este primer versículo. Llamó a sus siervos. O sea, no llamó a todo el pueblo, no llamó a todos los que trabajaban con él. Trajo a él a sus siervos y les entregó sus bienes. Y quiero enseñar algunos principios hoy en esta mañana sobre principios del reino de Dios. Dice que llamó a sus siervos. Y me hace pensar, porque yo dije, si tú llamas a todos los que sirven en tu equipo, pues ha de ser muchísima gente más. Sin embargo, solo llamó a 3 personas. Porque la palabra siervo es alguien que permanece continuamente. Un esclavo viene del doulos, esclavo permanente, ¿verdad? Alguien que está cerca. En el libro de Juan, Jesús mismo decía que sus siervos se habían convertido ya no en personas que solo servían, sino se habían convertido en amigos. Y el amigo conoce ¿qué? La voluntad. El amigo es íntimo. El amigo conoce muy de cerca a su Señor, sabe lo que su Señor quiere, sabe los pensamientos de su Señor, sabe los deseos de su Señor, sabe los movimientos de su Señor, sabe los gustos de su Señor, sabe las actitudes de su Señor. Llamó a los suyos, a los últimos, e hizo algo: les entregó sus bienes. Desde el principio de la creación, en el Génesis, vemos que Dios anhelaba y deseaba compartir su reino con el hombre. Esto fue lo que hizo con Adán. Llamó a Adán y lo hizo copartícipe de su reino, haciéndolo Señor. Le dijo que al primer hombre creado por Dios que señoreara, que sojuzgara, que tuviera autoridad. La palabra señorear significa gobierno, autoridad. Y si algo la iglesia, el pueblo, los siervos de Dios hemos perdido, es gobernar, tener gobierno en la tierra. ¿Por qué? Porque hemos dejado de escuchar a Dios. Desde el principio de la creación, el hombre, Adán, dejó de escuchar a Dios y escuchó otra voz u otras voces que se levantan a nuestro alrededor y que nos están hablando y que escuchamos. Dice que una serpiente habló a Eva y Eva habló a Adán, ¿verdad? Y este escuchó y obedeció. Le quiero decir algo hoy en esta mañana o en esta tarde. Hay voces que se están levantando a nuestro alrededor y que siguen hablando a nuestras vidas, y son voces de serpientes que quieren desviarnos del propósito de Dios en nuestra vida. ¿A quién estás escuchando? Dile a la persona que está a tu lado: ¿a quién estás escuchando? Dice la Biblia que el reino de los cielos es como un hombre que, yendo de lejos, llamó a los suyos y les entregó sus bienes. Esta parte importante: les entregó sus bienes. ¿Los bienes de quién? De su Señor. Primer principio que quiero enseñar hoy en esta enseñanza, en esta plática: nada es nuestro. Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Sabes cuál es uno de los problemas que hoy tenemos en la vida? Es que nos adueñamos de todo lo que tenemos. Y en México es muy común que nos adueñemos hasta de los hijos. Y cuando los matrimonios están peleados, ¿verdad? Dicen: son mis hijos, y tienen que ir a un juicio para pelearse la patria potestad de los hijos, porque son míos. Nos adueñamos de los hijos, nos adueñamos de las cosas.
En la iglesia nos estamos adueñando de los dones que tampoco son nuestros, son dones del Señor para poner en práctica, para bendecir ¿a quién? A la iglesia. Vivimos en una cultura del mío, dame, tengo, soy, necesito, quiero, y una cultura donde estamos buscando lugares o espacios para obtener beneficios personales, satisfacciones, llenar nuestros egos, llenar nuestra vida y poder atendernos a nosotros mismos. Y nos hemos adueñado de todo lo que hay a nuestro alrededor, recursos naturales, recursos físicos, recursos en general, dones, talentos, habilidades. Nos estamos adueñando de todo. Nada es nuestro. Dice la Biblia en el Salmo 24, versículo 1: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Usted y yo le pertenecemos a él. Nada es nuestro. Cuando usted va a morir, yo quiero decirle algo, ¿verdad? Yo no he visto a alguien que cuando van a enterrarlo o a incinerarlo se lleva todo lo que hizo. Nada nos llevamos, todo es de él. Dice que el reino de los cielos es como un hombre que llamó a sus siervos, yéndose lejos, dice, les entregó sus bienes. Él nos ha entregado muchas cosas. ¿Qué te ha dado Dios? ¿Qué es lo que tienes que te ha dado Dios? Ahora, eso que te ha dado Dios, ¿te has adueñado de él? ¿Te has apropiado de él? ¿O estás entendido de que todo lo que tienes le pertenece a él? Mira, yo recuerdo que cuando yo me adueñaba de todas las cosas, yo decía, estas son mis cosas y con mis cosas hago lo que quiero. Ay, bien que se lo saben, ¿verdad? No nada más allá en México. Acá también. ¿Aquí también haces con lo tuyo lo que tú quieres? Sí. Y hacía literalmente lo que yo quería. Pero cuando alguien me prestaba algo, ¿sí?, que era de su propiedad, yo tenía mucho cuidado de cuidarlo. Y le decía a mi esposa, hey, espérame, hay que cuidar esto que nos prestaron porque no es nuestro. Este mismo principio se traslada en nuestra relación con Dios. Cuando entendemos que lo que tenemos y lo que Dios nos ha dado no es nuestro, lo cuidamos, porque sabemos que algún día nos los van a pedir. Nos van a pedir rendición de cuentas. Segundo principio que quiero enseñarte, dice, segundo, conoce el Señor, los siervos conocen la voluntad de Dios. Primero principio, nada es nuestro. Segundo, los siervos conocemos cuál es la voluntad de nuestro Señor. Me extraña cuando leo estos pasajes de la Biblia. Dice que Él llama a sus siervos, les entrega sus bienes y luego se va. Y si tú sigues leyendo todos los demás versículos, tú no vas a encontrar una hoja con una serie de instrucciones a sus siervos para decirles qué es lo que tienen que hacer con lo que Dios te da. Y siempre me había yo preguntado, ¿por qué les entrega y no les dice? Probablemente ahí está el error, en el cual nosotros no sabemos qué hacer con lo que Dios nos da. Y luego estamos hasta nerviosos. ¿Y qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con este dinero? ¿Qué voy a hacer con estos dones? ¿Qué voy a hacer con estos bienes? Pero hay algo muy interesante aquí, que ellos sabían qué hacer con lo que no era suyo. ¿Y sabe por qué? Porque el siervo debe de conocer a su Señor. ¿Cuántos de los que están aquí conocen a su Dios? Cuando tú conoces a alguien, conoces sus gustos, conoces sus deseos, conoces sus actitudes. Yo conozco a mi esposa perfectamente bien, y déjame decirte algo, a mí me sucede algo. Cuando mi esposa va a llegar a la oficina, yo escucho sus pasos y yo digo, ya viene mi esposa. Y entonces me pongo bien,
Me peino inmediatamente, limpio corriendo mi escritorio porque llega y me empieza a decir, ¿por qué está esto sucio, verdad? O sea, yo conozco sus pasos con tan solo escuchar. Es más, conozco su olor. Y hay momentos y ocasiones que con el puro olor yo digo, mi esposa estuvo aquí o mi esposa ya estás muy cerca. ¿A cuántos le pasan? ¿Por qué? Porque hay una relación de intimidad. Y cuando hay una relación de intimidad, conoces aún las reacciones de aquella persona que amas. Dice que llamó a sus siervos. Solo llegaron 3. Yo voy a pedirle a los chicos Joel, Caro Guille, ven, pasa. Guille, Joel y Carlitos, pasen, córrale. Llamó a sus siervos. Eran los suyos. Dice que cuando él los llamó, les entregó ¿qué? Sus bienes. Aquí hay algo interesante. Dice que a uno le dio, estos son los siervos del Señor. Dice que a uno le dio 5 talentos. Los talentos en aquella época eran monedas, ¿sí?, de oro. Y se dice que pesaban aproximadamente 30 kilogramos. Estuve buscando y había diferentes monedas de cambio. Había unas que eran mucho más pequeñas y con un menor peso. Pero aquí en este momento está hablando de unos talentos que eran monedas para intercambio comercial. Dice que a uno le dio 5. 1, 2, 3, 4, 5. A otro le dio, ¿cuántas? 2. 1 y 2. ¿Y a otro cuánto le dio? 1. Y la pregunta aquí es, ¿por qué no vemos a un Dios equitativo? Qué malo es Dios. ¿Por qué Dios no les dio iguales? Lo más obvio, lo que usted hubiera hecho, lo que yo hubiera hecho, era a todos les vamos a dar por igual. No es así. Tercer principio que te quiero enseñar. Dice la palabra de Dios que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Dios nos va a asignar a cada uno de nosotros conforme a nuestra capacidad. ¿De quién es responsabilidad extender o ensanchar nuestra capacidad? ¿De Dios o mía? Mía. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y al otro le dio 1. Les dio de acuerdo a su capacidad, a lo que él sabía que tenían la capacidad y la responsabilidad de poder trabajar lo que Dios les había dado. La responsabilidad de ensanchar lo que Dios nos ha dado es nuestra. Y no te va a dar equitativamente, porque dice la Biblia que Él no te va a dar más allá de lo que tú no soportes o puedas trabajar. Y no les dio instrucciones. Así es que a uno le dio 5 porque sabía que él podía trabajar esos 5. Al otro le dio 2 porque él sabía que podía trabajar 2. Y al otro le dio 1 porque él sabía que podía. Y les dijo adiós. Así es que váyanse. Luego me devuelven mi dinero, Digo, vayan a pensar que es una ofrenda. Tercer principio. Dios te asigna de acuerdo a tu capacidad. Mire, estudiosos de la ciencia han comprobado que es posible que cada uno de nosotros podamos ensanchar nuestra capacidad de desempeño, de conocimiento, ¿sí?, de recepción de ideas, de mensajes, nuestra capacidad motriz, y todo eso se ensancha solo a través de unos consejos rápidos que les voy a dar. ¿Cómo podemos, pastor, ensanchar nuestra capacidad? Es nuestra responsabilidad ensancharnos. En México dicen, hay un dicho por ahí, y yo no creo esto. Dice que el que nace para maceta, del corredor no pasa. ¿Cuántos mexicanos hay acá? O latinos que saben esto. Dice que aquí hay varios. Dice que el que nace para maceta, dice, del corredor no. Yo no creo eso.
Porque yo creo en el poder de Dios. Y porque yo también creo en que ese poder de Dios se puede perfeccionar, dice la Biblia, en mi debilidad. Dice la Biblia que de lo vil, de lo necio, de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar al mundo. Pero lo escogió de lo vil no para seguir siendo vil. Escogió de lo débil no para seguir siendo débil. Escogió de lo menospreciado no para seguir siendo, sino para mostrar al mundo su gloria y su poder a través de nuestra responsabilidad de ensanchar nuestra capacidad. Es mi responsabilidad ensanchar nuestra capacidad. En México constantemente nosotros tenemos una asociación dentro de la iglesia llamada Marketplace Leader, y trabajamos con empresarios, con personas, con jóvenes, para poder enseñarles principios bíblicos, para poder extenderse en la vida diaria y poder ser calificados cada día más como personas mejores. Ensanchar nuestra capacidad es mi responsabilidad. Algunos consejos: prueba a hacer cosas nuevas constantemente. Eviten la rutina. Muchas veces nosotros no ensanchamos porque simplemente nos volvemos en personas rutinarias, de costumbres, y no ensanchamos a hacer cosas nuevas. Tenemos miedo a hacer algo nuevo, hay temores, pero dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera ¿qué? Todo temor. Segundo, ejercita regularmente tu mentalidad, tu físico. O sea, memoriza teléfonos, memoriza versículos. No estamos ensanchando nuestra capacidad mental porque hoy la tecnología nos limita mucho. Yo recuerdo que antes de que hubiera celulares había el teléfono fijo, y el teléfono fijo nos ayudaba a aprendernos todos los teléfonos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Les pasaba lo mismo. Yo me sabía hasta el teléfono de la Cruz Roja, de la policía, de los bomberos, de mi esposa, el de mi mamá, y el teléfono de mi hermano, y el teléfono de mi amigo. Y me decía: oye, ¿te sabes el teléfono? Sí, el tal 249-2865, y tal teléfono y ¿te sabes el teléfono de la iglesia? Sí, el teléfono de la iglesia es 301-302-3. Y sabíamos y memorizábamos. Pero hoy muchas veces ni nosotros mismos sabemos nuestro propio teléfono. ¿A poco no? Porque no estamos ejercitando ¿qué? Nuestra capacidad mental. En la escuela dominical nos memorizábamos ¿qué? Los versículos. ¿Cuántos saben versículos de la Biblia? ¿Cuántos saben más de 5 versículos? Levanten sus manos. Uy, bien poco. Más de 10. ¿Cuántos se saben el Salmo 23 completito? A ver, Salmo 23. Ok, wow, qué padre. Pero algunos de nosotros no nos sabemos ni uno de los versículos más pequeños de la Biblia. Dios es amor. Se les olvida. ¿Y sabe qué? No estamos sustentando nuestra fe con el conocimiento de Dios. Y nuestra fe no es ignorante. Nuestra fe tiene que ser sustentada, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Tiene un sustento, y el sustento es la palabra. Memorice la palabra, lea la palabra, escuche la palabra. Siguiente consejo: sea curioso, pregunte ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo se hace? No preguntamos. ¿Sabes por qué? También hay muchos cristianos y hay muchas personas que siguen religiones sin fundamento, sin nada, porque no leen, porque no preguntan. Sea curioso y pregunte y cómo se hace y por qué es así, y investigue, infórmese. Otro consejo: cultive el hábito de leer. Les voy a decir, algunos no leen la Biblia, pero ni en la congregación o en la iglesia cuando vienen.
Nosotros hemos enseñado a la iglesia a que lleven su Biblia de papel. A mí me encanta, yo soy muy antiguo y a lo mejor y me encanta, yo tengo redes sociales pero me encanta que una Biblia, porque luego yo les digo a la congregación, yo no sé si usted está leyendo el mensaje que yo estoy siguiendo o usted está en Facebook o está usted en Twitter o en alguna página o viendo algunas otras cosas. Cultive el hábito de leer. Cultive. Pati, ahora, el leer nos enriquece nuestra vida cristiana. Pati y Joel, estoy hospedado en su casa. Han sido una bendición para mi vida y estaba leyendo ahí un libro que dejó en la mesa, se llama Código Rojo y creo que es tu libro, Jonathan, y me puse a leer y es un libro que yo dije, wow, y yo soy contador, tengo una especialidad en auditoría y me gusta la economía y empecé a entender muchos principios tan simples y tan sencillos de economía. ¿Y sabe qué? Estamos dejando de leer. ¿Y por qué eres cristiano? Pues porque me invitaron y está re bonita la alabanza y bailan bien bonito y los cantos y brincan y sonríen. Eso no es ser un cristianismo. Nuestro cristianismo tiene un fundamento y un fundamento de fe nos respalda la palabra, lo que leemos, lo que entendemos, lo que investigamos, por favor. ¿Están contentos? Otro consejo también, aprende, sí, a descansar en el Señor. Cultiva el hábito de leer, ejercítate memorizando, pero también aprende a descansar. Vivimos una cultura del estrés. ¿Cómo podemos nosotros ensanchar nuestra capacidad? También aprendiendo a ordenar nuestros tiempos. Eclesiastés 3 dice, todo tiene su tiempo y hay tiempo para cada cosa, pero hoy en día no estamos teniendo tiempo aún para descansar. Y para mí descansar es descansar mentalmente, físicamente y aún emocionalmente. Las enfermedades hoy que están teniendo más aumento en nuestra vida diaria son las enfermedades emocionales producto de una vida estresada. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a ordenar nuestra vida. Hay un libro que acabo de leer que se llama Espiritualidad emocionalmente sana. Y este libro nos enseña y nos dice que una vida emocionalmente enferma difícilmente tendrá una vida espiritualmente sana. Nuestras emociones están al estrés y entonces no encontramos paz. Y la Biblia nos enseña y nos dice, busca la paz y síguela. ¿Dónde está la paz? En el Señor. Cuando estamos en su presencia, cuando aprendemos también a estar con Él. Siguiente principio. Hemos visto, el primer principio, nada es nuestro. Segundo principio que vimos es conoce la voluntad de tu Señor. Tercer principio, Dios asigna de acuerdo a mi capacidad. Cuarto principio, estoy terminando. Dios espera que desarrollemos lo que se nos ha asignado. ¿Qué significa? Él le dio a uno 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. Pero no se los dio para que jugaran o los atesoraran. Hoy está muy de moda en nuestra vida atesorar. Y el atesorar no nos va a ayudar a crecer. Sí, atesorar, dice la Biblia que el que tuvo 5 talentos fue, vamos para allá, lo voy a leer, déjenme donde dejé mis lentes, acá están. Dice, versículo 15, a cada uno, 16, y el que había recibido 5 talentos fue, fíjate qué fue lo que hizo, y negoció con ellos y ganó ¿qué? Otros 5 talentos.
Asimismo, el que había recibido 2 ganó también ¿qué? Otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. 2 de ellos, el que recibió 5 y el que recibió 2, dice que lo trabajaron. El que había recibido, dice, también 2 también los trabajó. Dios espera que desarrollemos lo que se nos ha sido dado. Y esto implica negociar. Y negociar significa ponerlos en práctica, multiplicarnos. Tú no olvides, nuestra labor aquí en la tierra es ser hallados administradores de todo lo que Él nos ha dado. Y administrar es poner cada cosa en su lugar. Y poner cada cosa en su lugar es poner orden en nuestra vida. Este fue el principio número 1 cuando Dios creó al hombre. Dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Y qué fue lo que vino a poner Dios? Orden en todas las cosas. Y ese orden es poner cada cosa en su lugar. Y eso es lo que Dios viene a hacer en nuestra vida. Cuando mi vida era un desorden, era un caos, Dios vino a mi vida y empezó a establecer el orden divino de Dios en mí. Y pude comenzar a poner orden en todas las cosas de mi vida. Y eso es el reino de Dios. Y pude entender que era yo un mayordomo, un administrador. El mayordomo, el administrador, es aquel que administra los bienes que no son de él. Tenemos que tener esa responsabilidad y entender que todo lo que pone en nuestras manos lo tenemos que desarrollar, lo tenemos que multiplicar, lo tenemos que ensanchar. Y la palabra ensanchar es hacerlo crecer. Nuestros hijos tenemos que enseñarlos a crecer. Y yo les he enseñado algo. Estuve en el campamento de los jóvenes y les dije algo: crecer duele. Ay, se aprendieron. ¿Cuántos quieren crecer? Allá están los jóvenes. Duele. El crecimiento implica un poner orden en cosas aún que nos gustan, pero que sabemos que no son correctas y que no están en el orden de Dios para que podamos crecer. Último y 5, si me ayudan con el piano. Con este quiero terminar en esta. Somos llamados algún día a dar cuentas al que nos entregó todo. Y al dar cuentas también seremos evaluados. Me encanta. Tal vez ellos dijeron: ya no va a regresar, ya se tardó. Mira, nos dejó esto. Y cuando el tiempo se alarga, en México decimos nos arranamos, o sea, nos volvemos flojos, ¿sí o no? Nos descomponemos. Dice que después de mucho tiempo, el Señor llegó y pidió cuentas. Versículo 24. Pero llegando, dice, espérame, ahorita lo encuentro. 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegado el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Wow. Chicos, si quieren pasar, voy a ver cuántos me van a entregar. Ahí me voy a dar cuenta. Dice, ellos se fueron. Tal vez ellos pensaron que ya no los iba a volver a subir,
Pero ¿qué creen? Les voy a hacer la broma. Vamos a ver cuánto me entregan. Dice que después de mucho tiempo llegó su señor. Imagínate que han de haber dicho: uy, pensamos que no iba a regresar. Híjole. Es como cuando los papás se van de casa y los hijos se quedan y el papá llega antes de tiempo. Nos cachó en nuestro relajo, en nuestro desorden o en nuestra fiesta. Me encanta porque Dios nos tiene confianza. ¿Y sabe por qué nos tiene confianza? Porque nos ha visto como fieles. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que los fieles verán su rostro. ¿Cuántos quieren verle a Él? Y dice los fieles. No dice los que cantan bonito. No dice los que aplauden mucho. No dice los que oraron tanto. Dice los fieles. Y cuando llega su Señor, llega el de 5, dice, agarra y le dice, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Fíjate, le dice, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Wow. ¿Y cuál fue la respuesta de su Señor? Le dijo, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. 5 dice que valen por 2 porque ya son de 2 euros. Y el Señor le dice, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero le dice algo más. Me encanta esta parte. Le dice, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. El ser hallado fiel me lleva a tener una relación íntima de gozo con mi Señor. Y lo recibe y le dice, bienvenido a este reino. Después dice, gracias, puedes bajar, que el que llegó, el que le había dado 2, llegó y le dijo, 2 talentos me diste, 1, 2. Y me trajo una ofrenda, amén, esto sí me los voy a quedar. Y le dijo, ahora, escúcheme bien, le dio menos, ¿sí o no? ¿Y cuál fue la recompensa? La misma del de 5. Así es que, ¿qué te preocupa si te tocó menos de la repartición? La recompensa va a ser igual. Le dijo lo mismo, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo. Me voy a guardar estos 2 de tu Señor. Adelante. Pero después, esto es solo un ejemplo, Guille es mi hijo, usted no sabe, pero allá en México es mi hijo amado. Ha vivido en mi casa. Y dice, se está riendo. Ahora sí se la hice, ¿verdad? Pero llegando, también el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Sabe? Una persona que siempre está juzgando a su Señor. Una persona, ¿cuál es la actitud de un negligente? Ay, están pidiendo dinero. Ay, están pidiendo ofrendas. ¿Para qué lo van a ocupar? Ay, mira, sí nota esa actitud. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.
le entrega su talento. Tú dices, oye, pero le entregó, no le robó, no le quitó. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que todo lo que Dios nos ha dado, nosotros lo multipliquemos, lo desarrollemos, lo ensanchemos, lo hagamos crecer. Si usted está pensando en entregarle a Dios lo que Dios, aguas, porque la respuesta será esta. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo. Le dijo negligente. La palabra negligente para mí significa un bueno para nada. Inútil. Inútil es alguien que no sirve. ¿Han escuchado la canción de Paquita, la del barrio? No se las voy a cantar, pero bueno. Pero ella habla a los hombres inútiles y les dice que son unos buenos para nada. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Y al siervo inútil le dijo, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Gracias, hijo. Dele un aplauso al Señor. La pregunta en esta ocasión, en este momento es, ¿qué te ha dado Dios? Cierra tus ojos y pregúntale, ¿qué me has dado? ¿Qué tengo? Usted podrá decir, es que yo no tengo plata. No se trata de plata. ¿Qué te ha dado Dios? Y la siguiente pregunta es, ¿qué has hecho con ello? Que en este día tú puedas entender que todo lo que Dios te ha dado, te lo ha dado con un propósito: extender su reino y su gloria. Y que algún día Él no tarda en llegar y te pedirá cuentas de todo lo que Él te ha dado. ¿Qué cuentas voy a entregarte, Señor? Yo quiero ser hallado fiel. Y cuando esté en tu presencia, yo te pueda pedir, si tú puedas escuchar tus palabras, que me digan, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Quiero que se pongan de pie. Ahí donde estás, ¿hay algo que Dios te ha dado? En primer término, y es tu vida. Y tu vida te la dio no para que hagas con ella lo que tú quieres, sino para que hagas la voluntad de Dios. ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Lo que tú quieres o lo que Él te pide? Si tú hoy en esta mañana quieres entregarle a Dios tu vida, ahí donde tú estás, yo te pido que cierres tus ojos y le digas a Él, ven a mi vida. Arrepiéntete de tus pecados, pídele perdón y acéptale como tu Señor y Salvador personal, y Él hará de ti un siervo fiel, útil para su reino y para su gloria. Amén. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor con todo su ser?
Es un placer haber estado estos días con los chicos de las casas, y haber estado en este lugar. Nos bendicen y nos inspiran, y estamos agradecidos con Dios por todo lo que Dios está haciendo con cada uno de ustedes. Es un privilegio. Gracias al pastor Elías y a todos los pastores por permitirnos estar con ustedes. Que Dios les bendiga.